Queridos hermanos, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una lectura allí en la Epístola de Santiago, en el capítulo 4. Pero antes de hacerlo, refrescar nuestra memoria sobre el verso final del capítulo 3, que dice así: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Capítulo 4, versículo número 6. Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Que el Señor añada su bendición a la lectura que hemos tenido y a los versos que también mencionaremos en el trayecto de nuestra intervención en esta oportunidad. Qué bueno es que nosotros podamos concentrarnos en este ratito que tenemos juntos, en la necesidad que tenemos de sentir paz. Abrumados por una enorme cantidad de información, de circunstancias distintas, de experiencias de personas cercanas que nos comunican en muchos casos desesperación, angustia, ansiedad, que nuestro corazón pueda estar calmado, con expectativas ciertas en el obrar de Dios, es algo magnífico. Hemos desarrollado los cristianos la capacidad de poder estar aún atravesando las peores circunstancias con este equilibrio emocional que el mundo a veces persigue o intenta obtener a través de diversos medios sin tener buenos resultados. ¡Qué maravilla! Pero el texto allí, al final del capítulo 3, nos dice algo muy importante, que el resultado efectivo, es decir, el fruto de nuestro trabajo, requiere de ese estado emocional, de ese estado espiritual interior de aquellos que trabajan llevando la palabra, aquellos que a veces, atravesados por el dolor, sumidos en la pena, angustiados por circunstancias diversas, hablan de Jesucristo con gozo en su corazón. Lo primero que vamos a decir para ir puntualizando esto que el Señor ha colocado en nuestro corazón es que el fruto necesita condiciones para germinar. De la misma manera que la semilla requiere de buena tierra y de un buen clima, el alma, los corazones quebrados de las personas que están lejos de Dios, necesitan la verdad comunicada por hombres y mujeres que tengan paz en su corazón, que sean no solamente pacificadores, sino que experimenten esa paz que el Señor les dio en el momento de creer, aumentada y proyectada de diversas formas a través del desarrollo constante de sus vidas en este proceso santificador en el cual estamos todos involucrados cuando leemos la palabra de Dios y dejamos que Él nos hable al corazón. A veces la paz puede ser considerada ausencia de conflictos, pero también podemos pensar en la paz como una construcción. Es decir, en el tiempo en el que vivimos la ausencia de conflictos es bastante infrecuente. Atravesamos conflictos diversos. Y los cristianos judíos en la época en que Santiago les escribe estaban atravesando circunstancias muy difíciles. No podemos en detalle graficar cada una de esas circunstancias, pero podemos suponer, luego de haber intentado internarnos en el espíritu del pasaje, que estaban atravesando problemas de distinta índole, problemas económicos, emocionales, relacionales, problemas relacionados o vinculados a su relación de intimidad con Dios, su relación con las autoridades, su subordinación a la verdad que se encuentra en la Escritura y tantas otras cosas, en un sentido muy parecido a lo que nosotros tramitamos en nuestra vida cotidiana y muy particularmente en estos días.
Abrimos un paréntesis. Dios nos ha colocado en una situación óptima para que nosotros reflexionemos sobre nuestra conducta, para que pensemos si en este tiempo que pasó hasta el inicio de la cuarentena nosotros teníamos paz en el corazón para poder ser comunicadores eficientes de la verdad, y si como resultado de nuestra comunicación del Evangelio que hacíamos en forma verbal, fuimos observadores de resultados maravillosos para la gloria de Dios, o tan solo lo hicimos porque era nuestra obligación, nuestro deber, presintiendo en nuestro ánimo que estábamos perdiendo un tiempo valioso que debíamos invertir en otras cosas. Así que la primera reflexión que nos deja allí Santiago capítulo 3, que este hombre singular estaba interesado en que los cristianos judíos a la distancia pudiesen reflexionar en que tenían que estar calmados, que tenían que sentir paz, que tenían que experimentarla, que era algo concreto que Dios les había dado y ellos tenían que recurrir de cuanta forma fuera posible para que eso no se perdiera. Santiago capítulo 4 versos 2 y 3 dice lo siguiente: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La situación de estos hombres era muy particular porque, según Santiago, él interpreta que muchas de las cosas que les faltaba a ellos porque habían colocado mal sus prioridades, porque no habían logrado comprender qué era lo más importante. Y una cosa más, ellos no le estaban pidiendo a Dios de una manera específica. Qué importante es que sepamos cómo orar y que lo hagamos con dedicación, con abnegación, que llevemos a la presencia de Dios aquellas cosas que nos angustian, pero también aquellas cosas que forman parte de la voluntad de Dios para que podamos entonces, alineados a ella, obtener aquellos logros que el Espíritu Santo quiere tener y que muchas veces nosotros no podemos observarlos porque no estamos involucrados, no estamos derramando nuestro corazón en su presencia. Las carencias por lo regular son falta de precisión en nuestras oraciones, pero también, como dije hace un instante, el hecho de no tener en claro qué es lo que le puedo o debo pedirle a Dios. Antes de que nos aislaran en nuestra vida cotidiana, perseguíamos un montón de cosas que tenían que ver con nuestro bienestar. Muchas de ellas necesarias para el desarrollo sano, saludable de nuestra vida. Sin embargo, confinados nos damos cuenta que muchas de estas cosas no tienen realmente tanta trascendencia, no son tan importantes. Por alguna razón, tal vez por el contacto con otros, presentimos que nosotros también necesitábamos lo que necesitaba nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hermano en la fe, y allí nos lanzamos para tratar de obtener algo que tal vez, a la luz de los acontecimientos recientes, podíamos posponer, derivando este gasto en algún otro uso que tal vez el Espíritu Santo ya tenía destinado para continuar con nuestro servicio a Dios, engrandeciendo de esta forma el nombre del Señor Jesús. Así que allí en estos versos nosotros podemos pensar un poquito en cómo estamos con la oración, de qué manera nosotros nos estamos llegando a la presencia de Dios y qué cosas nosotros les solicitamos con insistencia. También en el verso 5 que no hemos leído, nos dice: ¿o qué pensáis? ¿Que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Allí, este texto controversial nos hace pensar, de acuerdo a la traducción que encontramos en la Reina Valera, en la persona del Espíritu Santo que requiere, necesita, desea y tiene el derecho de tener una relación exclusiva con nosotros. Y ahora también pensamos, nos ponemos en el calzado de nuestros hermanos cristianos procedentes del pueblo judío, lejos de casa, que debían mantener este vínculo a la distancia, con poca orientación, sin tener a personas espirituales cerca, o tal vez sumergidos en conflictos, o quizás
su vida languideciendo por la escasez de recursos económicos o tal vez enfrentando alguna enfermedad. En nuestra realidad presente, nosotros también podemos reflexionar en cuál ha sido el lugar que el Espíritu Santo ha tenido en nuestra vida, si hemos sido sensibles a su guía o si tan solo hemos acallado esa voz interior para poder concretar nuestros planes. Otra vez nos encontramos con este mismo problema: hacer lo que Dios nos impulsa a hacer o seguir el impulso de nuestros pensamientos, en definitiva, de nuestra razón humana. Así que el Espíritu Santo desea intimidad, pero también prioridad en el vínculo. Él tiene que estar primero. El Señor Jesús tiene que estar primero. La persona del Padre tiene que estar primero en nuestra vida. Y a partir de allí todos los demás vínculos, fortalecidos por esta realidad, se ven bendecidos de una manera que a veces nos cuesta expresar. La comunión se ve afectada por la competencia de otros afectos, de la misma manera que la relación interpersonal entre los individuos a veces atraviesan esta misma dificultad. Cuando ocurre la presencia de un tercero en una amistad, o cuando en la pareja se dedica mucho tiempo a quehaceres que uno podría postergar para poder fortalecer el vínculo familiar, allí nos damos cuenta que estas cosas que compiten debilitan el vínculo. De cuántas maneras nosotros nos hemos expuesto en el pasado reciente a prácticas, a hábitos, a pensamientos que no han contribuido a fortalecer nuestro vínculo con Dios. Muy por el contrario, ha fortalecido nuestro vínculo con este sistema en el cual estamos y observamos cada vez con mayor claridad cuántos problemas tiene. Un sistema que es hostil a la cristiandad, que es hostil a la palabra de Dios, que no quiere que aquellas cosas que Dios ha determinado como principios se apliquen en la vida de las personas. Nosotros, hijos e hijas de Dios, sabemos que cumplir con lo que la Escritura dice es lo más importante, lo mejor que podemos hacer. Ojalá podamos en este tiempo reflexionar y rectificar algunas de estas cosas, de la misma manera que los creyentes judíos, al recibir la carta, seguramente reflexionaban sobre estas cosas. En cuarto lugar, el Señor en los versos 15 al 16 nos hace pensar, porque allí dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. No tenemos el detalle fino de la razón por la cual Santiago señala esto como parte de la conducta de aquellos que estaban lejos. Sin embargo, lo señala y nosotros tenemos que prestar atención a ver de qué manera esto encaja en nuestra realidad. Tal vez no en la de todos los que me escuchan en esta oportunidad. Sin embargo, allí la Escritura tiene esta voz de alarma con respecto a nuestra jactancia. El Señor nos invita a que reflexionemos sobre el uso de nuestra libertad. ¿De qué manera nosotros manejamos esta aparente independencia que tenemos en este sistema corrompido? ¿Por qué? Porque a menudo somos presa de las mismas actitudes que aquellos que nosotros señalamos a nuestro alrededor como equivocados. La autocomplacencia, la autonomía sin reglas, todos son rasgos del egoísmo. Esto que tenemos que crucificar, que tenemos que sacar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque debemos humillarnos delante de la presencia de Dios para que Él, en definitiva, pueda exaltarnos. Volvemos al principio, allí donde leímos inicialmente. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, invita a estos cristianos, en una situación muy particular de crisis, a hacer algunas cosas. Los invita a someterse, los invita en el verso 8 a acercarse, los invita en el verso 9 a afligirse y en el verso 10 a humillarse. Bien haríamos si nosotros, cada quien,
pudiera reconocer en qué área de cada una de estas está flojo para intensificarla. Y si ninguna de estas recomendaciones de Santiago forma parte de nuestra habitualidad, apropiarlas para poder ponerlas en práctica. A mí en lo personal me llamó la atención el contraste entre la palabra someteos y también la palabra soberbia, porque dice el verso 6, pero Él da mayor gracia, por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, la expresión soberbio en el idioma de la Escritura significa ir en contra de o combatir contra. Es una expresión militar, así que la soberbia está expresada en términos militares. Coloquialmente nosotros podríamos pensar en las expresiones múltiples en nuestra sociedad de enfado en contra de las Fuerzas Armadas, porque tienen una voz autoritativa sobre las cosas que deben ser hechas o no. Es algo que se impone, teniendo enfrente muchas veces, en la realidad, enemigos a quienes neutralizar. El orgullo nos coloca en esa penosa situación en donde consideramos al que tenemos frente un enemigo y nos apertrechamos como para combatir, como para resistir. Sin embargo, cuando nosotros observamos la expresión someteos, esta expresión en el idioma de la Escritura no es un término militar. Es una expresión que implica que alguien se inclina ante el otro, que está dispuesto a obedecer voluntariamente, de buena gana. Mire el contraste, una expresión que alude a una fuerza armada y otra a un individuo común y corriente, a alguien que no pretende destruir a nadie, sino entregarse voluntariamente. Como siervos de Dios sobre el altar, querido hermano, querida hermana, en esta oportunidad como en tantas otras, en medio de las crisis que atravesamos, reflexionando en la realidad de nuestra vida, podemos inclinarnos de esta misma manera para que Dios, como siempre ha hecho con los suyos, los exalte, categorizando, calificando la humildad como una virtud superior. Nuestros seres queridos requieren de nosotros, la sociedad en este momento necesita imperiosamente ver la luz de Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Que esto pueda ser así para su gloria y para su honra.